Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a la plataforma de un curso de milagros universal. Este es un portal de luz, un espacio de transformación interior, dirigido por Jesús, organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de diferentes países del mundo que somos uno solo. Bienvenidos a disfrutar de este momento santo. Hoy me acompaña en el soporte técnico Mayuri Motas. Ella va a estar en el chat, está desde Caracas, Venezuela. Tenemos en la transmisión por YouTube a Estrella Jiménez. Ella está en Alicante, en España. Y en la traducción tenemos a Derly Moreno desde Bogotá. Y quien les habla, María Lucero López, que estoy en la ciudad de Santiago de Cali. Hoy seré su anfitrión de sala. Derly y yo estamos en Colombia. Te invitamos a que enciendas la cámara, que te incluyas totalmente en esta experiencia, que te unas a tus hermanos y fortalezcas tu compromiso y te puedas mirar en el espejo tal como eres, tal como Dios te creó, inocente y libre. Hoy nos acompaña nuestro hermano mayor, nuestro maestro llamado Jon Mundy. Él está desde Nueva York y trae un tema: vivir una vida lúcida o despertar en el sueño. Bienvenido, Jon. La casa, este micrófono es tuyo, esta casa es tu casa y muchísimas gracias. Hi everyone, good morning, good afternoon, good night. Welcome to A Course of Miracle Universal, a portal of light and a space for inner transformation, directed by Jesus and organized. Thank you to the loving service of our brothers and sisters for around the world who are one. Welcome to join in this holy moment. We have today in the technical support, Mayuri Motas in the Zoom, in the chat Zoom. Also, she is from Caracas, Venezuela. We also have Estrella Jiménez from Alicante, Spain. And we have also Lucero, who was the person that was speaking to you. Here I am also helping you today with the translation. We have today this wonderful teacher. Welcome, Jon Mundy. We're so happy that you are here today with us. He has this theme today: living a lucid life or wake up in the dream. So, Jon Mundy, the microphone is all yours. Thank you. Gracias. Gracias por invitarme. It's always nice to be with you. Siempre es muy maravilloso estar con ustedes. So I picked an interesting topic today because it's something that I think that we could become more conscious of and be aware of how to apply it in our lives. Entonces, tomé este tema hoy porque creo que es un tema muy importante en el cual nosotros nos podemos volver más conscientes acerca de ello y aplicarlo en nuestra vida diaria. So we're going to be talking about lucid dreaming in the world, or being more awake within the world. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de estar más lúcidos en el sueño, o mejor dicho, estar más despiertos, más conscientes en el sueño. So, as you all know, according to the Course in Miracles, our minds are divided. Entonces, como todos sabemos y de acuerdo a un curso de milagros, nuestras mentes están divididas. In this sense, you could say that we're all schizophrenics. Can you repeat that? Sorry. I said, in this sense, you could say that we're all schizophrenics. You know, schizophrenics? Ah, en ese sentido, todos somos esquizofrénicos. Okay. We're all a little crazy. Todos estamos locos. So the Course is trying to get us into a state of sanity. Entonces el curso lo que está tratando es devolvernos a ese estado de cordura.
So in other words, where we have a mind which is receptive and, I might add, happy. Entonces, para ello necesitamos eso, una mente que esté receptiva y una mente que es feliz. I'm teaching a class in English right now that's called Perfect Happiness Now. Yo estoy enseñando una clase en inglés ahora que se llama estar perfectamente feliz en el ahora. So let me explain why it's perfect happiness now. First of all, would you regard God as being perfect? Entonces déjame explicarte acerca de qué trata estar perfectamente feliz en el ahora, y es porque Dios es todo acerca de la felicidad. And of course, we would have to say, yes, we would regard God as being perfect, otherwise God's not God. God too would also be in a divided state. Entonces tú dices, pues claro, Dios, si es Dios, tiene que estar en un estado de perfección, no puede estar en un estado de división. So the Course also says that you are actually already living in heaven. El curso te dice que tú ya estás viviendo en el cielo, But you're having a dream. pero simplemente lo que pasa es que estás dormido. And in the dream, you're seeing yourself as this other character. Entonces estás en ese sueño y en ese sueño te estás viendo a ti mismo como ese personaje. And you have all kinds of evidence and proof that that is true. Y tienes un reguero de pruebas que te muestran que ese sueño es verdad. You have a body, you have a name, you have relationships. Tienes un cuerpo, tienes un nombre, tienes unas relaciones. And it all seems very, very real. Y todo aparentemente se ve muy, 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 muy real. But the Course in Miracles is not the first philosophy to say that this is not a real world. Pero el curso de milagros no es la primera filosofía que te dice que esto no es real. So what happens when you have a lucid dream at night? It's a very clear dream in which it's as though you're awake within the dream. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un sueño lúcido cuando estás durmiendo? Lo que pasa es que de repente estás despierto dentro del sueño. So if that's true, an important first step in learning the Course would be learning how to be awake within the dream or within the illusion. Entonces, si esto es cierto, ¿cuál es ese paso que debemos dar? Estar despiertos dentro del sueño o dentro de la ilusión. So sometimes it's very easy to see the dream, and a part of what you want to be doing as a Course student is learning how to see the dream within the dream. Entonces, lo que necesitamos es aprender a ver el sueño dentro del sueño. Can you already do that, at least in part? Can you see kind of how there's a play that's going on? Y tú ya lo estás haciendo. A veces tú te das cuenta cómo hay como una obra, como un juego ahí ocurriendo. Shakespeare said, all the world is the stage and we're all players. Shakespeare decía, todo el mundo es un escenario en el cual nosotros somos actores en él. And we all have our parts. We have our entrances and our exits. Y todos tenemos nuestro papel allí, tenemos nuestras entradas y nuestras salidas. But it makes a big difference whether you're immersed in the play or whether you can see it as something that's happening, but you don't have to be completely attached to it. Pero hay una diferencia entre cuando tú entras completamente en la obra o cuando simplemente ves que algo está sucediendo ahí, pero no te enganchas. So the ego is this part of you which is very immersed in the play. For one thing, it really believes that it's a body. Entonces, el ego es esa parte tuya que está completamente inmersa en esa obra y el cual siente que es un cuerpo. So the Course says the body is the ego's chosen home. Entonces el curso te dice, el cuerpo es la casa que ha elegido, el hogar que ha elegido el ego. But again, keep in mind, the Course is saying that there's kind of
two parts to us, the ego, which believes it's in the world and having this experience. Entonces recuerda que el curso también nos habla que hay dos partes de ti. Entonces una es el ego que crece el cuerpo y que vive en él. And then there's the you that you really are. Course calls this at one juncture, your other life. Y ahí está tu otro tú, tu verdadero ser, que el curso lo llama tu otra vida. So this other life has always been going on and always will be going on. Y esa otra vida siempre ha ocurrido y siempre seguirá ocurriendo. Actually, it's not a matter of time. Y realmente no depende del tiempo. Because whatever is happening in eternity is not bound by time. Porque cualquier cosa que ocurra en la eternidad no está atada al tiempo. So the body's an illusion, time's an illusion, the world is an illusion. Entonces el cuerpo es una ilusión, el tiempo es una ilusión. And along with it, the ego is an illusion, but thinks it's something that's real. Y junto con ello, entonces el ego es una ilusión que cree que es real. The ego actually has no reality at all. Pero el ego no tiene realidad en absoluto. So what you are, you're a part of God. Entonces, ¿qué eres tú? Tú eres una parte de Dios. So if God is real and God is awake and God is perfect and happy, Entonces, si Dios es real, si Dios está despierto, si Dios es perfecto, si Dios es feliz, then you must also be real and perfect and happy. entonces tú también debes ser real, perfecto y feliz. But the dreaming character doesn't know that. Pero el personaje que está dormido no sabe de ello. It's interesting that topic is perfect happiness now means that it's happening right now. Entonces, todo esto que yo te hablo, de que eres perfecto, feliz, real, es algo que está pasando, que está ocurriendo ahora. So the advantage of waking up within the dream Entonces, la ventaja de despertarte dentro del sueño is that you begin to see the dream and you realize you don't have to take it so seriously. es que tú empiezas a ver este sueño y te empiezas a dar cuenta que no tienes que tomártelo tan en serio. It could be said that the more we're caught in the dream, the more we suffer. Porque a veces se siente que entre más estamos como conscientes del sueño, más tenemos que sufrir. O sea, más estamos enganchados en el sueño, más tenemos que sufrir. And the more that you realize that you're an awakened being, the less you suffer. Pero entre más tú te das cuenta que eres un ser despierto dentro del sueño, menos sufres. So spirit doesn't suffer at all. Pero el espíritu no sufre para nada. Even though spirit may see the insanity of the world, spirit does not participate in that insanity. Porque el espíritu, aunque ve la locura del mundo, él no participa en esa locura. Let's take as an example that we are watching two children fighting. Hagamos un ejemplo. Visualicemos dos niños que están peleando. So here you are, you're an adult and you're watching a couple children fighting. Entonces aquí estamos. Tú eres un adulto y estás mirando dos niños que están peleando. And you're thinking that this fighting is not necessary. Y tú estás pensando, esa pelea no es necesaria, no hay necesidad de ello. That it's just the egos of the two children that are caught in the fight. Pero es el ego que está viendo esos dos niños que están atrapados en esa pelea. Maybe, for example, one child has a toy and the other child would like to have that toy. Por ejemplo, un niño tiene un juguete y el otro niño quiere tener ese juguete. So the second child wants to take the toy away from the first child. Entonces el segundo niño quiere quitarle el juguete al primer niño. And the first child says, no, you can't have it. It's my toy.
Pero el primero le dice, no, tú no puedes tenerlo porque es mi juguete. Now blow that all the way up to what's going on in the world. Entonces, imagina todo eso que está ocurriendo ahora en el mundo. So for example, right now we have a major war going on in Europe and Russia. Por ejemplo, hoy tenemos una guerra que está ocurriendo en Europa y en Asia. So one child says, I want your land. Entonces un niño dice, yo quiero tu tierra. And the other child says, no, you can't have my land. Y el otro niño dice, no, 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 tú no puedes tener mi tierra. So now we have a battle going on. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una batalla, una guerra ocurriendo allí. The ego wants to take something that doesn't belong to it. ¿Por qué? Porque el ego quiere siempre obtener y esta vez obtener algo que no le pertenece. And we have resistance on the other side. Y tenemos resistencia por el otro lado. So this story about the fight Entonces, esta historia acerca de la pelea has been going on ever since Adam and Eve. ha ocurrido desde Adán y Eva. In fact, a study of history is a study of wars. De hecho, el estudio de la historia es un estudio de guerras. And as a famous general once said, war is hell. Y como diría un famoso general, la guerra es infierno. In other words, a very bad dream. Es un muy, muy mal sueño. Nobody enjoys it. Nobody wants to be involved in it. Nadie lo disfruta y nadie quiere estar involucrado en él. So what the Course is trying to help us to do is to get some levity, to get above the battlefield. There's a section in the Course called Above the Battleground. Entonces, lo que nos está ayudando el curso es estar por encima del campo de batalla. Hay toda una sección en el curso que nos habla de ello, de estar por encima del campo de batalla. So if you can get above the battleground, you can continue to be happy, even though what you're seeing some insanity that's happening in the world. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú te encuentras por encima del campo de batalla, tú puedes continuar en ese estado de felicidad, aún ocurriendo lo que esté ocurriendo allí. So now let's take it down and talk about this in terms of our private lives. Entonces vamos a llevar esto un poquito más allá hacia nuestras vidas privadas. Okay. Let's say that someone attacks your ego. Digamos que alguien ataca tu ego. Let's say somebody insults you. Por ejemplo, alguien te insulta. There's two ways to respond. Entonces hay dos formas como tú puedes responder ante ello. You can respond from the ego and attack back. Tú puedes responder desde tu ego y devolverle el ataque. Or you can respond from a higher position. O tú puedes responder desde una posición más elevada. And you can realize that it's your ego being attacked. You are invulnerable. You can't be attacked. Desde ahí puedes darte cuenta que es tu ego el que ha sido atacado porque tú eres invulnerable y a ti no se te puede atacar. Another way we could say this, could Jesus be insulted? Otra manera de decir esto, ¿puede Jesús ser insultado? In fact, as it says in the Bible, he says in the Bible, all manner of evil was charged against him falsely. Y de hecho, él dice en la Biblia que toda clase de mal nunca lo pudo atacar, fue algo falso. And how does he respond? ¿Y cómo Jesús responde ante él? For example, Jesus is standing in front of Pontius Pilate at the time of a trial. Entonces, por ejemplo, Jesús está parado ante un tribunal. And Pontius Pilate says to him, don't you hear all these accusations made against you? Y le dicen, ¿tú no escuchas todas estas acusaciones que están en contra tuya? Don't you have any response? ¿No vas a responder ante ellas? And Jesus does not have a response.
Y Jesús dice, no tengo respuesta ante ello. He knows who he is in truth. He doesn't need to defend himself. Porque Él sabe quién Él es realmente y no necesita defensa ante ello. So one of the most important lessons in the course is in defenselessness, my safety lies. Una de las lecciones más importantes de un curso es en mi indefensión radica mi seguridad. Because there's nothing to defend. ¿Por qué? Porque no hay nada que defender. Now, if somebody were to attack your body, Entonces, si alguien quiere ir a atacar tu cuerpo, of course you would try to stop them. That would be a natural response. por supuesto, tú vas a querer detenerlo, porque esa es una respuesta natural. But what if they're attacking your ego? Pero, ¿qué pasa cuando ellos están atacando tu ego? It doesn't mean you wouldn't say what's true. Eso no significa que tú no quieras decir que eso está pasando, But you don't have to get angry. pero no tienes que enojarte You don't have to attack back. y no tienes que regresar el ataque. You probably know the phrase in the course, anger is never justified. De pronto, muy probablemente tú sabes esta oración en el curso que dice que la ira nunca está justificada. So the word there is nunca. Entonces la palabra ahí es nunca. Never, right? Okay, nunca. Nunca, nunca. All right, so, and then the course says, attack has no foundation. Y también te dice, y el ataque no tiene fundamentos, Because cimientos. if you attack, you always want something. Porque si tú atacas, siempre quieres algo allí. I want that toy. Yo quiero ese juguete. I want your country. Yo quiero tu país. So what the course is trying to help us to do is just to see when the ego is employed, involved. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el curso? Que tú te des cuenta cuando el ego está entrando a involucrarse allí. So if I'm looking at it from a higher position, Entonces, si yo lo miro desde una perspectiva más elevada, then I understand that I do not have to respond. entonces desde ahí yo entiendo que no tengo por qué responder ante ello. I don't have to get involved. No me tengo que involucrar. Here in the United States, and it may be true where you are as well, Yo me encuentro ahorita en Estados Unidos y de pronto algunos de ustedes también se encuentran acá. there are always a lot of political debates going on. Siempre hay muchos debates políticos ocurriendo. And in essence, what happens there is that one is saying, I'm right, you're wrong. Y siempre lo que pasa es que hay unos que dicen, yo estoy bien, tú estás mal. All right. So then I'm going to prove why you're wrong. Y entonces dice, yo te voy a probar por qué tú estás equivocado. I'm going to point out why you're a bad person. Yo te voy a apuntar a describir por qué tú eres una mala persona. The Course in Miracles asks us to see much deeper than that. Pero el curso nos dice que veamos mucho más allá de ello. To actually see that everyone is a beloved child of God. Lo que te dice es que veas que todos son los hijos bien amados de Dios. What if I really see that everyone is a beloved child of God? ¿Qué pasa si yo realmente veo que todos son los hijos bien amados de Dios? How am I to respond to literally everyone I see? ¿Cómo yo respondería literalmente a cada uno de los que veo? How does Jesus respond to everyone? ¿Cómo responde Jesús ante todos? All he's doing is he's just loving them, everyone. Lo único que él hace es amarlos a todos. So then we must love back. Así que debemos amar de regreso. It's really very simple, Realmente es muy simple, but you have to be able to see it. pero tienes que ser capaz de verlo. So you can watch politicians arguing on the news.
Entonces puedes ver políticos que están discutiendo en las noticias and it's at a very different level, but it's the same as the children fighting over a toy. y aparentemente parece que es un nivel diferente, pero es el mismo nivel de los niños peleando por un juguete. So it involves a certain kind of insanity. Entonces, que lo que involucra es una cierta clase de locura. What I'm saying is you can't step out of the insanity without seeing that it is insanity. Lo que tú puedes hacer, lo que te estoy diciendo es que puedes tomar un paso más allá de toda esa locura al ver lo que es simplemente locura. So this is a kind of exercise. Entonces, este es un tipo de ejercicio. Course in Miracles consists of 365 lessons. El curso de milagros tiene 365 lecciones. Another way we could talk about the lessons, we could say that these are exercises. Y otra forma como podemos hablar de las lecciones es que son ejercicios. Exercise in the same sense that you would do a physical exercise. Ejercicios en el mismo sentido de que a veces haces ejercicio físico. Why do you engage in physical exercise? ¿Por qué tú te involucras o haces ejercicio físico? Well, so that you'll feel better, Pues para que tú te sientas mejor, so that you'll actually have more energy, para que tengas más energía, maybe so that you can lose some weight. para que puedas perder de pronto los que están interesados en perder peso. And the consequence is that you feel better about yourself. Y las consecuencias es que finalmente te sientes mejor acerca de ti mismo. These bodies that we have are really tools. Estos cuerpos que nosotros tenemos son realmente herramientas. They're instruments that have been given to us to use for a while. Son instrumentos que se nos han dado para usar por un tiempo. So we have to learn how to keep these instruments working well. Entonces tienes que aprender a que este instrumento funcione de la mejor manera posible. So we can learn the lessons we came here to learn. Entonces aprendemos las lecciones que venimos aquí a aprender. And really, almost every spiritual discipline says that this world is a school. Y cualquier disciplina te dice que este mundo es una herramienta. So the best thing we can do with these bodies is to use them to learn what we need to learn. Lo que mejor yo puedo hacer con este cuerpo es usarlo para aprender lo que yo necesito aprender. And it's not to try to see how many toys I can collect in one life. No se trata de ver cuántos juguetes yo puedo recolectar aquí en esta vida. We all need the basics of life, Simplemente necesitamos lo básico en esta vida. but we don't need a lot of gold and silver. No necesitamos harta oro y plata. So all we're talking about here is just raising our consciousness to a higher level so that we're not lost or emerged in the world. Entonces todo lo que estamos hablando es elevarnos nosotros más alto para que no nos veamos involucrados, inmersos en ese campo de batalla. We're actually transcending the insanity of the world. En toda esa locura, lo que estamos haciendo realmente es trascender esa locura, la locura del mundo. But you have to practice, practice, practice. Pero para ello necesitas practicar, practicar y practicar. That's why we have all the lessons. Por eso es que tenemos todas estas lecciones. Because it's not always going to work for us. Porque no siempre va a funcionar para nosotros. For example, Por ejemplo, one of the basic characteristics of a teacher of God is patience. una de las básicas características del maestro de Dios es la paciencia. So we have to practice patience, practice patience, practice patience. Así que tenemos que practicar paciencia, practicar paciencia, practicar paciencia. The Course actually says only infinite patience produces immediate effects. Porque el curso te dice únicamente paciencia infinita produce resultados inmediatos. So it doesn't really matter what's going on in the world. Así que realmente no importa lo que está sucediendo en el mundo.
If I have infinite patience, I'm at peace right now. Porque si yo tengo paciencia infinita, yo estoy en paz aquí y ahora. I'm happy right now. Soy feliz aquí y ahora. Just being. Simplemente siendo. So in that sense, it doesn't matter what's going on. Entonces, en ese sentido, realmente no importa lo que esté ocurriendo aquí. And it's easy for us to forgive the insanity of the world. Y se vuelve fácil para nosotros perdonar la locura del mundo. One thing which is really important is to remember that this insanity has always been there. Una cosa muy importante de recordar es que esa locura siempre ha estado allí. People have always been arguing. Las personas siempre han estado discutiendo. People have always been at war. Las personas siempre han estado en guerra. You may know UNESCO, which is the name of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Entonces, si han escuchado acerca de UNESCO, esta organización, has a preamble. como un preámbulo, Okay. And the first sentence of the preamble reads, y la primera oración de ese preámbulo es: wars begin in the minds of men. las guerras inician en la mente de los hombres. So obviously, if wars begin in the minds of men, Entonces, obviamente, si las guerras inician en la mente de los hombres, wars also end in the minds of men. las guerras también terminan en la mente de los hombres. The thing is never to engage in war in the first place. Lo importante es nunca engancharse en las guerras. And I'm not talking about soldiers on battlefields. Y yo no te estoy hablando acerca de soldados en los campos de batalla. I'm talking about the bullets that are in your mind that you can shoot out at somebody. Te estoy hablando de las balas en tu mente que vas a disparar hacia afuera, hacia alguien. These are often things called words. Y eso muchas veces se llama palabras. And words can hurt. Porque las palabras pueden lastimar. So we don't want to be like a machine gun just shooting these words around. Entonces no vamos a ser como esa máquina disparando palabras por todas partes. So, but it can stop here, can stop in the mind of men. Sino que donde la paras, allí, en la mente del hombre. I bet you everyone here has had the experience Apuesto que cada uno de ustedes han tenido la experiencia of wanting to say something to somebody else de quererle decir algo a alguien that might be regarded as a bit of an attack. que se siente como que va a ser un ataque. But the sane mind says, don't do that. Pero tu misma mente, tu propia mente te dice, no lo hagas. And then you don't do that. Y entonces no lo haces. And then you're happy that you've been able to control yourself. Y te sientes feliz de haber sido capaz de controlarte a ti mismo. In other words, you didn't slip into insanity. En otras palabras, no te dormiste en la locura. One phrase that appears fairly often in the course, which I like, Una frase que aparece muy seguido en el curso, la cual me encanta. in fact, 11 different times it's Jesus says in the course, De hecho, lo dice 11 veces Jesús en el curso. reason will tell you. La razón te lo dirá. So what will reason tell you? Entonces, ¿qué es lo que la razón te dirá? Reason is just another way to talk about the mind, the voice of God. La razón es otra forma de hablar acerca de la voz de Dios, de tu mente recta. In fact, the way that the Holy Spirit is most often described in the course is De hecho, la forma en que el Espíritu Santo se describe en el curso es the voice of God. la voz de Dios. That's what the Holy Spirit is. Eso es lo que es el Espíritu Santo.
And even Jesus in the Bible E incluso Jesús en la Biblia says lines like, the Holy Spirit led me into the desert. dice líneas como, Espíritu Santo, permíteme entrar en el desierto. So the Holy Spirit is already there speaking to Jesus and encouraging him to go alone to get deeper. Entonces el Espíritu Santo ya se encuentra allí y le está hablando a Jesús para empoderarlo, para darle fuerzas, para ir más adentro. So we've all had the experience of not saying something we thought, and then we felt good because we did not say it. Entonces todos hemos tenido esa experiencia de no decir algo que no era tan bueno y después sentirnos felices de no haberlo dicho. So then you have to say, you don't have to say, I'm sorry. Entonces después te saltas ese paso de tener que decir, lo siento, I made a mistake. cometí un error. Well, if you knew that in advance, and you actually did know that in advance, Si tú sabes eso antes y de hecho lo supiste antes, you could have resisted that temptation. te puedes resistir a esa tentación. So let's remember what temptation is. Temptation is the decision to do something that we know is not reasonable. ¿Tú sabes qué es la tentación? Tentación es hacer algo que nosotros sabemos que no tiene sentido. And it's actually going to hurt me more than anyone else. Y de hecho me va a lastimar más a mí que a cualquier otra persona. Because, as you know, the Course also teaches about reciprocity. Porque tú sabes, el curso siempre enseña acerca de la reciprocidad. Which simply means that everything that we give to the world comes back. Lo que significa es simplemente que todo lo que tú das al mundo siempre regresa. Attack the world and don't be surprised if that comes back your way. Entonces ataca al mundo, pero no te sorprendas, ese ataque te regresa. Love the world and appreciate the fact that love comes back your way. Ama al mundo y aprecia el hecho de que ese amor regresa hacia ti. So I've been going on for about 40 minutes. Entonces creo que ya he hablado alrededor de 40 minutos. So why don't I stop talking and just to see if there's any response, observations or questions. Entonces, ¿por qué no paro de hablar y miramos a ver si hay alguna respuesta, observación o pregunta? Hay una pregunta para Jon. There is one question for you. Muy bien. Dice, ¿qué pasa cuando mi mente está correcta en no involucrarse con la guerra? What happens when I am on my right mind and I don't involve in war? Pero alguien viene y te dice, eres inhumana y no te importa nada. ¿Qué responder? But somebody comes and tells you, oh, you don't care at all, you don't have humanity in yourself. Oh, I see. So you're saying they're asking about saying that you don't care enough. Sí. Entonces lo que estás preguntando es que te dicen, tú no crees, a ti no te importa lo suficiente acerca de lo que ocurre acá. Well, it's not that you don't care. No se trata de que, no es que no te importe. In fact, there's probably some things that you can do. Y de pronto hay algunas cosas que tú puedes hacer. But you don't have to do them with anger or attack. Pero tú las vas a hacer sin ira y sin ataque. As a matter of fact, if you see a need in the world, de hecho, si tú ves allá profundo en el mundo, you can respond to that need with love. si tú ves necesidades allá en el mundo, tú puedes responder a esa necesidad con amor. But I don't have to say that somebody else is not being loving. Pero yo no tengo que ir a decir, es que esa persona no está siendo amorosa. That wouldn't be very loving. Porque eso no sería amoroso de mi parte. Yeah. In fact, is one of the basic principles of giving
De hecho, uno de los principales principios de dar is that when we give, we don't advertise it. porque cuando damos nosotros no nos contenemos. We don't brag about it. Nosotros no esperamos nada de ello. Charity, which longs to publicize itself. Sorry, can you repeat that? Charity, which longs to publicize itself, Entonces, la caridad es suficiente y no necesita publicidad. ceases to be charity. Ceases to be charity. It's not charity. ¿Es no what? It's Sorry. not charity. You know the word charity? Yes, no es caridad si necesita algo de ella. Necesita algo a cambio de ella, no sería caridad. It's not that you're being thoughtless. Entonces, no es que a ti no te importe. It's the person who says you're being thoughtless is not thinking. Simplemente esa persona que está viendo esto de ti no está en estado de gratitud. Or not being loving. O no está siendo amoroso. Muy bien. ¿Otra preguntas, María? Sí, John, tenemos una desde YouTube. Dina pregunta, ¿con práctica es suficiente? No se So necesita. we have another question on YouTube. Dina says, with practice is enough. ¿Cuál era la otra parte, Lucerito? No se necesita incorporar un integrado y un nuevo sistema de valores. You don't need to incorporate a new system of values. This is a new system of values. Sí se necesita un sistema de valores. You're transcending the old. You're transcending what doesn't work. Tú estás trascendiendo lo viejo, tú estás trascendiendo lo que no funciona. That good? I mean, ¿Eso responde a tu pregunta, Dina? ¿Está bien eso para ti? ¿Está bien? Esperemos que nos escuche en YouTube y le cuento. We are going to see if she says something on YouTube and we are going to tell you if she answers. Tenemos otra de Ramiro. Desde YouTube. We have another question. Está ahí en el chat, por si quieres leerla, yo te la voy a leer en español. Está colocada en el chat. Dice, Ramiro Medina pregunta, llevo años haciendo el curso, pero este año me ha costado mucho hacer las lecciones. ¿Qué me recomienda hacer? Gracias siempre por sus pláticas y a todo el equipo. So it's from Ramiro and he asks, I've been doing the course for a long time, but this year it's been hard for me to do the lessons. What do you recommend me to do? Thank you always for your talks and for all the team. Yeah, I would need to know why it's difficult to do the lessons for you this time. And that I don't know. Entonces la pregunta es, ¿por qué es para ti difícil hacer las lecciones este año? Eso es lo que no sé. But we shouldn't be surprised to find that sometimes we run into resistance. Pero no es difícil saber que muchas veces nos encontramos en resistencia. Within ourselves. Con nosotros mismos o dentro de nosotros mismos. So the thing to do in time like that is to have enough courage. Entonces lo que te puedo recomendar hacer en un momento como eso es entrar en tener coraje, valentía. To begin again and to pick it up and to move forward to the point where you start feeling good about what you're doing. Entonces es volver a empezar, volver a iniciar y continuar haciéndolo hasta que llegues a ese punto que te sientes bien en hacer lo que estás haciendo. So everybody's had the experience, for example, Todo el mundo tiene la experiencia, por ejemplo, of going on a diet. Por ejemplo, en iniciar una dieta. And they lose weight. Y entonces pierden peso. And they feel better about themselves. Y entonces se sienten bien acerca de sí mismos.
And then they start eating again. Pero después comienzan a comer normalmente de nuevo And now they're gaining more weight. y vuelven a subir de peso. So a phrase I use a lot is catch it and stop it. Entonces, una frase que yo uso siempre es agárrala y no lo detengas, como entiéndela y no lo pares de hacer. You want to catch it and stop it, catch it and stop it, catch it and stop it. Entonces, agárrala y párala, agárrala y párala, agárrala y párala. So the more often you see that you're slipping, as soon as you see that you're slipping, if you can, that's the time to catch it. Entonces, cuando tú te das cuenta de que estás dormido, en ese momento es que la cogiste, la agarraste. Another good example would be exercise. Un buen ejemplo es el ejercicio. You're good at it, but then you get lazy and you don't do it. Entonces, tú eres bueno haciendo ejercicio, pero después te da pereza y no lo vuelves a hacer. So it takes fortitude and it takes willingness. The Course says a lot about willingness. Y entonces, ¿qué es lo que se requiere ahí? Buena voluntad. El curso te habla muchísimo acerca de la buena voluntad para querer seguir adelante. You know, it's the same. You fall down, you get up. Lo mismo decir, te caíste, te levantas. You fall down, you get up. Te caíste, te levantas. And you try to hold it with more consistency. Y entonces tratas esta vez de sostenerte con más consistencia, de hacerlo con más consistencia. It's very interesting. Principle number 5 from the 50 Miracles Principles Entonces, de hecho, el principio número 5 de los 50 principios para los milagros says, dice, miracles are habits. te dice, los milagros son hábitos. They should not be under conscious control. No debería estar controlados por la conciencia, So they should just become automatic. sino que deberían volverse algo automático. So sometimes we succeed and fail, we succeed and fail, we succeed and fail. But the more you can succeed, the more you will eventually get where you want to go. Entonces, muchas veces en nuestras vidas tenemos éxito, fracasamos, tenemos éxito, fracasamos, tenemos éxito, fracasamos, pero entre más nos levantamos y continuamos en el éxito, llegamos a ese punto que estamos buscando. You will eventually succeed. Y tú eventualmente vas a tener éxito, It's inevitable. porque es inevitable. And I'll tell you why it's inevitable. Te voy a decir que más es inevitable. You are already a perfect child of God. Tú ya eres el perfecto hijo de Dios. So seeing how you're already a perfect child of God, Entonces, tú ya eres el perfecto hijo de Dios. you just need to respond to the world as a perfect child of God would respond. Entonces, lo único que tienes que hacer para mantenerte como ese perfecto hijo de Dios es responder ante el mundo como el perfecto hijo de Dios respondería. Until it becomes a good habit. Y eso entonces se convierte en un buen hábito. It becomes a natural way to live. Se vuelve una manera natural de vivir. I think it's principle number 4, the 50 Miracles Principles, says miracles are natural. Creo que es el principio número 4 de los principios de los milagros que dice que los milagros son algo natural. When they don't occur, something's gone wrong. Y que cuando no están ocurriendo es que algo anda mal. And you know how good it feels when we make the right choices and we succeed. ¿Y tú sabes cómo se siente Dios cuando cometemos, cuando hacemos las correctas acciones y tenemos éxito? The ego is very subtle El ego es muy sutil and will find different ways to attack you. y va a encontrar muchas formas de atacarte. I use the example of eating because it's something that everybody deals with. Y yo uso mucho el ejemplo de comer porque es algo que todo el mundo hace. So the ego says, go ahead, eat an extra piece. Entonces el ego te dice, dale, cómete ese otro pedazo. After all, it tastes good. Después de todo, sabe muy rico. Oh, it feels good.
Ay, se siente tan bien comérselo. Oh, give me some more of that. Dame más de ello. And then you go, oh, what did I do? Y después tú, ay, no, ¿qué hice? You all know what I'm talking about. Todos ustedes saben de qué estoy hablando. This is why this is important. It says in the very first part of the course, in chapter 1, section 2, Pues por eso es que esto es muy importante, te lo dice en el primer capítulo, sección 2. this is a course in mind training. Este es un curso en entrenamiento mental. We are training our minds how to think more in alignment with the mind of God. Estamos entrenando nuestras mentes para pensar más alineadas con la mente de Dios. Lots of temptations will come along the way. Y muchas tentaciones vendrán a lo largo del camino. So in that sense, what you need is commitment. Entonces, para ello, ¿qué necesitas tú? Compromiso. In fact, there's a line in the course which says the atonement is a total commitment. Y de hecho hay una frase en el curso que te dice, la expiación es total compromiso. So there's very few of us for whom the total is totally completed. Entonces hay solo unos poquitos de nosotros aquí para que el total esté comprometido. Just start over again. It's that simple. Simplemente comienza de nuevo, es así de simple. Just pick the book up and start the lessons again. Simplemente coge el libro e inicia de nuevo con las lecciones. It's that simple. Es así de simple. Okay. ¿Otra preguntas? Sí, yo. Desde YouTube, Liliana Acevedo Ruiz dice, ¿cómo se inicia este curso? Soy nueva. So Liliana says, how I start this course, I'm new in this. I'm sorry, how I started course what? I'm new on this. I'm new? Mm-hmm. You just start. Simplemente acabas de comenzar, ya empezaste. You do lesson 1. Haz la lección número 1 and lesson 2. y la lección número 2. And you can keep going. Y así continúas. At the same time, I think it's important that you just begin to read the text. Y al mismo tiempo, para mí es importante, creo que es importante que también empieces a leer el texto. And don't worry about how big it is or how long it's going to take. Y no te preocupes por qué tan grande se ve y cuánto tiempo me va a tomar. The most important thing is just have the willingness to do it. Lo más importante es tener la voluntad de hacerlo. The course is very, very deep. Porque el curso es muy, muy profundo. I've read it several times. Lo he leído muchísimas veces. And every time I read it, it goes deeper. Y cada vez que yo lo leo, voy más profundo en él. But that is so rewarding. Y eso es una recompensa, se siente tan bien. Because when the mind begins to see the truth, Porque cuando la mente comienza a ver la verdad, it's beautiful. es hermoso. Yeah. And it's exciting. Y es emocionante. And life gets lighter all along the way. Y la vida se vuelve más liviana a lo largo del camino. You'll find that you just can't get knocked down. Simplemente te das cuenta que no puedes sino continuar. All kinds of evil could be said against you and it wouldn't affect you. Y toda clase de mal que venga hacia ti ya no te puede afectar, ya no te puede derrumbar. Because you know who you are. ¿Por qué? Porque tú sabes quién tú eres. You're a perfect child of God. El hijo perfecto de Dios. That's good for that. Okay. Suficiente de ello, otra pregunta.
Sí, Viviana Pérez, ahí está en el chat también, Derly. Lo voy a leer en español. Dice, Jon, un abrazo de luz para ti. Hace un mes, finalizando tu enseñanza, mencionaste algo como que en un encuentro tuviste la presencia de Jesús, o no recuerdo si de María. ¿Podrías compartirnos de eso? Jon, a huge light. I embrace you with a huge light. And a month ago, you teach about something that you have encountered with Jesus or Mary Magdalene. I'm not sure about it, but can you share a little bit about that, please? I'm not sure what she's talking about. No estoy seguro de qué estás hablando, Lina. Viviana, perdón. Yeah, I think she's talking about that you have like a encounter, like the person of Jesus, so some encounter that you have with Jesus Christ and Mary Magdalene. Like vividly, I think so. I'm not sure neither. No. ¿No? No, Viviana, si nos puedes especificar un poquito más, porque el maestro no sabe muy bien de qué encuentro con Jesús y María Magdalena nos estás hablando. Gracias. Perhaps it was another teacher. O de pronto fue con otro maestro. But we all have this encounter. Pero todos tenemos estos encuentros. You know, it's just a matter of very often getting quiet enough, long enough to be able to hear. Simplemente se trata de estar lo suficientemente quieto para escuchar lo que necesitas escuchar. I really recommend, if you can, when you wake up early in the morning, Realmente te recomiendo, si tú puedes, cuando te despiertas muy temprano en la mañana, before getting up and without going back to sleep, antes de levantarte y teniendo cuidado de no volverte a quedar dormido, at that point, your mind is in a very receptive position. porque en ese momento tu mente está en una posición, en un lugar muy receptivo. Now, at that point, the ego could take over and start telling you about all the problems you have. En ese momento también el ego puede agarrar tu mente y empezarte a hablar de todos los problemas que tú tienes. But it's much better to turn it over to the Holy Spirit. Pero es mucho mejor si en ese momento le entregas tu mente al Espíritu Santo. You might say something as simple as, God help me. Puedes decir algo tan simple como, Dios, ayúdame. And then see if you don't begin to feel a contact. Y después empiezas a ver si empiezas a sentir su presencia, Feel that you are in dialogue. a sentir que ya te encuentras en diálogo con Él. Message is coming to you. Mensajes vienen hacia ti. It's a very good time for that. Es un muy buen momento para ello. So we all have contact with Mary and Jesus. Así que todos estamos en contacto con Jesús y con María. In fact, there's a line in the Course which says, His voice speaks to you all through the day. De hecho, hay una frase en el curso que te dice que tu voz te habla durante todo el día. So, and that's true for everybody. Y eso es verdad para todos. Imagine for a moment that there's a humongous radio tower. Entonces imagínate por un momento que hay como un radio gigante, como una conexión gigante de radio. And it's sending its message out to everyone. Y esa gran conexión de radio está mandando mensajes para todas partes. And it's saying, you are my beloved child, Tú eres mi hijo bien amado, in whom I am well pleased. del cual me siento complacido. You're completely cared for and taken care of. Se te está cuidando de todo. Once when I was in some trouble, En algún momento cuando me encontré en un problema, no need to explain what, no necesito necesariamente contarte la historia. I put my head down on the desk. Yo puse mi cabeza encima de una mesa. Like so. Así. And I said, God help me.
Y yo le dije, Dios, ayúdame. And I heard a voice. Y yo escuché una voz. It's very simple. Y fue muy simple. It just said, haven't I always taken care of you? Y me dijo, yo siempre estoy cuidando de ti. And I sat up. I looked around. Yo me levanté y empecé a mirar hacia los lados. And of course, nobody's there. Por supuesto, no había nadie ahí. I think, well, yes. I've always had a Pe- roof over my head. Y dije, oh, por supuesto, una voz sentada en mi mente. I've always had food. Y esa voz, has food? Food. Yeah, I've always had food. There's always been something to eat. Ah, y esa voz siempre me ha dado comida. Yeah. And much more than I've always had clothes to wear. Y esa voz siempre me ha dado ropa que ponerme. You know. And there's always been people around who love me. Y siempre he tenido gente alrededor que me ama. Or whatever. O lo que sea. We are all, that's, the first characteristic of a teacher of God. La primera característica del maestro de Dios. Number one is trust. La primera es confianza. Trust that you do the right thing, you will be taken care of. La confianza de que si tú haces lo que tienes que hacer, se te va a cuidar. Estás completamente cuidado. Even if you do the wrong thing, you'll be taken care of. Y también te dice que aún aunque hagas la cosa errónea, vas a estar cuidado. Because the love is given out to everyone. Porque el amor se le da a todos. Only we can deprive ourselves of God's love. Únicamente nosotros somos los que nos privamos del amor de Dios. Yeah. Suficiente. Suficiente. Otra. Ya, Otra. muchas bendiciones y muchos agradecimientos tanto en Zoom como en YouTube. Okay, people here on Zoom and on YouTube say a lot of thank you and a lot of blessings for your help and your teachings. Thank you, thank you. Gracias, gracias. Gracias. Y Liliana, que es la nueva, pues ella sigue teniendo muchas dudas, pero yo la estoy invitando a que ingrese a nuestra plataforma y a nuestras sesiones y que nos escriba nuestro correo para que se sienta más segura. Liliana, that she is the new student that is starting the course. She also have a lot of a question, but Maria Lucero asked her to continue to come here to our teaching and join more to our community so she can solve more of her doubts. Okay. Is there a theme for the conference in October? A general topic? Que si hay algún tema ¿hay un tema para la conferencia en octubre? ¿Un tema general? En este momento no sé, no sabría decirte, pero vamos a hacer un lanzamiento el 25 de este mes y me imagino que se pondrán en contacto con él y le dirán toda la información. Okay, we don't have that information yet, but they are going to have a reunion the 25th of June. And after that, she thinks they will send you more information about that. Okay, just gives me a chance to think about it in advance. Simplemente denme la oportunidad de pensarlo un poquito antes. We will say that to them, to the team. Thank you so much. Que estamos muy felices de que nos vaya a acompañar y que yo pasaré este dato para que se comuniquen con él. Yes, Maria Lucero said that she is so happy and we are so happy to have you there, and she will pass the message so they communicate with you for more information. Muy bien. Okay, thank you. I'll see you. Gracias a todos, los veo. Adiós. Muchas gracias, John. Gracias. Gracias, María. Siempre tan claro, tan certero. Yeah. See you again. Siempre nos deja con esa tranquilidad de saber que si él lo logra, si Jon Mundy lo logra, nosotros lo logramos porque es uno. Thank you so much, John, for all your sanctity.
You always leave us with that clarity that if you did it, we can do it also. Of course. Por supuesto, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Yes. Gracias. Right. Quiero darle también las gracias a Mayuris, aunque en este momento ella, por razones de energía en Venezuela, pues tuvo que retirarse, se fue la energía, pero la energía, la luz eléctrica, mejor dicho. Gracias a Estrella por su valiosa colaboración en la transmisión por el Zoom, a Derly por su impecable traducción, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. También quiero invitarlos para que esta noche vamos a tener a Mafer Barney desde Estados Unidos. El tema que ella nos trae es tanto lo que se te ha dado, es un tema bastante interesante. Mañana domingo a las 7 de la mañana tenemos a Luis Cañón desde Colombia y a María Laura Carosella desde Argentina en la lección del día. Y tenemos mañana un maestro y no lo tengo aquí. Qué pena. Mañana. Espérenme, yo miro un momentico, no se puede decir la información. Mañana tenemos a Jimmy Humphries, él está en Bogotá y el tema de Jimmy es la creación y la oscuridad no pueden coexistir. Ese es el tema de él. Muchísimas gracias, los vamos a invitar a que se queden ahorita con nosotros en un ratico que vamos a colocar unas 2 o 3 cancioncitas. Invitamos a los chicos de YouTube que vengan a esta plataforma, que se unan, allí en el chat está nuestro link, que se unan para que podamos, digamos, estas enseñanzas que nos dejó Jon tan profundas, digamos, llevarlas como a la experiencia, ¿no? Que es lo más importante. Muchísimas gracias. Te invitamos a que enciendas tu cámara, pues si, digamos, puedes hacerlo, y así que te vas a unir a esta experiencia maravillosa. Listo, muchas gracias, gracias, hermanitos de YouTube. Los amamos infinitamente. Gracias a los hermanitos de Zoom también. Vamos